Baisha pamba, eisha peina coina na me ayuma hina awiru mañande veñan de programa mi pen de programa entero que te guapendu se bajera vagina ya al toralo hermano cuera baisha página peina pene aguinú pastor Emilio Vázquez estaba corredor abogado de departamento de Itapuague y epita son barete belle imaginamos asao ma PMPDI abrazo rompe espalda perereja por un imbaba peisa edición número 508 de Cal Atorado hermano cuera huille que entero vete a venimos y cupitipe más 595985162 rupibe lomita la mensaje y hina y hoy digo a un majetera oiga tú o qué mensaje ñande angue te vea las fines a la pregunta oía ama que o yo apuyo jolo mitad mi ñande nduka juegina o porandu plahuyi que hay oye porandu ñande mi ya responde pamaco ya está grupo de mañana para alguno le pregunta para jugar ñande buji hay piri pare va porque paisa guapo ñande a venda ingo paisa guapo peina oyente pues entonces o paisa guareña boil pico los hendúa hoy boil de imagino pues la más de 1000 o la hendúa miles de la hendúa porque este trae grupo de hoy siento ella la grupo ahí pe a contar pato van de apaite la 1000 sí a diferentes pensamientos a diferentes preguntas muy aña hago ambos vaya a la ikatu mi haisha una seila nañemboru su sei nañemboshuko sei wa uja sei kwa haisha ne maya pete super no se voy a pose pe pregunta bebé veñe por andupe ya puede ser llame SPM la respuesta pero hay potape topado pe Biblia amo y no PM la pepe ojo la documento na no libre estos son documentos archivos legales compañero está estipulado como documentos auténticos de los anales de la historia de la tema bíblico de más los versículos bíblicos más las historias que evidencia bebé vaya a veces ya hay vaya pastor Sergio ina las pinas de guapoteo hermano querido vaya se te va poina ve ya upiro o ve YouTube la ñande programa mina cada tora o yo piro al día 2 3 3 4 4 3 3 4 no va poco hermanito no va a bendecir tanto hoy tú esa ya va toda bendecir ese hermano querido pastor Sergio llegué ahí tapisa fuera pe Mozambique con envía por mí na pepe no yo compartí llegar Facebook y Facebook pe yo pero sí ahí pebio y queda directo más YouTube a YouTube no estamos a llegar oye po mucho la video o sea imagina esa o paisa de irmo ahí con hoy la un poquito la video mija usted y que toda esa o compartir y esa mi bueno ya vos así ñande upewi ñande estudio oye vos así WhatsApp a tu completo pues ver a tu hermano querido hay mande no hay cual vez más que Padre se glorifique no hay cual más voy oyendo por upeña y Telegram saludo cordial entero te aguille que tapisa fuera mamina va a echar donde estamos repartidos Telegram Facebook y me YouTube WhatsApp radio WhatsApp yo usted te lo mira bueno aguillente está ya mañana ya tira un día para con carro del reino oye tengo que son tapisa cuela y imagina Juan capítulo 19 ya por un seco de día Juan capítulo 19 ya se saque para el tiempo para ya terminar ya vamos a inveguina en parte sí, la etapa a partir del capítulo 15 en adelante durante toda la historia de nuestro estudio ya se puede ver más mi hoy que pues jugando con una pea pero te cota peñe pues un día en 10 y nada muy te uno bien de
versículo, capítulo 1, capítulo 2, 3, mira la inbehuelaya, 4, 5, 6, 7. Con algo ya acelerado, bueno, pues en hay más o menos WhatsApp, pero hoy una corresponsal de cada hija Torah o repartida en Nagurí, según haya y quema capítulo 4, capítulo 1 y potabelo mitad, o potapá el resto. Bueno, lo que pasa es que algunos mene o más supera el audio, ya estamos a samina vea tal parte allá, a compartir, japi no vos a saber. Entonces, peñe comunicando hoy en día ya esa para allí ya pues anga la moite pa peputa. Ha huesa mi España ni epeguape ahí la estudia se ve capítulo 1 bien. Pesa avisa. Pella por la grupos a upeya ya estudiata pues. Oímos. Entonces, ambas por una beta pues entonces ahorita la representada a ver la responsable y en grupo, entonces encargado pero repartita la ambos asata sea repartita la grupo, es decir, es 1, 2, 3 no sé cuánto. Pesa mandilla pota, pesa paitero va poner guanga. Ñeño puto bata. Bueno, y esa mi japala ya de coina guanga y te amo. Sí, capítulo 19. Cuestiones a ver. Bueno, para allá vamos a Sama, justamente ya estuve pasando en un grupo acerca del infierno, el paraíso, periodo milenial, vaya otro era el ayura, ¿cuál era? Mático era, la vaina tribulaciones, bueno, estos son audio de estudio que en grupo ya vamos a hacer ya hoy na. Avenía tu mo añe en baitela mío mi tema porque ya yo hago capítulo 19 ese papá. Bueno. Más 595-985-162-975 línea personal ahorita me lleva ese mío manabe aparte la pene pembu ya tú la pene pregunta o yo de más estudio o yo continúa haciendo en 10 peaco cuestión de Gálata ya esa guía pues tú ya sea Gálata en fin ya responde paiteña la tu mi jaisa. Ya hoy urañan de haber la documentos fuera evidencia ya enviar peaco a otro grupo curipea sí pero allá ojo para el tema ahí están las evidencias de los nazarenos sí antes del cristianismo claro que sí los nazarenos como ejemplo poner la evidencia bueno se un mapa cumplir para el tema grupo aboyure curipea que antes del cristianismo cómo se llamaba a los seguidores del Mesías y los nazarenos ya envía para BMPA se un mapa con grupo ya servido más pele mina pues pele na lo mitan la de evidencia o si no pues todos los días ve yureta se muasata todos los días más viendo ley no vio va negocio vio pea va como bien la de estudio pues son ese pues ya creceta va y cacuada pele na sí ahí hoy en PDF historia pues no estaba la historia ni cambio del mundo. Bueno, hoy vení en audio y ahí vamos a esa parte bíblico ya. Bueno. Y que Paco 19. Línea, sí, es línea personal, hermano querido, línea personal, ya escogen la línea activa. Hoy un malo mitad un bus se la iño ofrenda ni puto amigo ministerio BPA línea personal más 595-982-162-975 cada giro personal. A ver ya poseteo un puto 11.000 pembuseo la vende giro tío pea no tamina vea con ni a ni hagan la pella huille imagina. Pero se llegue la verdad 0985 68 98 24 vea giro tío la loina. Eso ya está vemos si no bueno
ya que hoy lo cual sea de copa línea no pea de beta meme pea con línea pea no solamente de coco han amo personal hatigo pea la adecuada pea con otro pea no va a poder pegar ni nada de cuello ya. Bueno, hoy más. 19, yeñe pues bueno, estábamos en el relato de que Pilato, por Andúcuri, el Mesías, verso 18-38, en Bahía para la verdad. Bueno, ya explica, vamos a ver para Pilato, ahí no entendéis, Bahía para la verdad. Y además Pilato, verso 39, Guri del 18, que cada Pascua o satrosape o no se caína y vive presos a, bueno, a los mitameo por Andula, o hipotá o hikuipa hipotado por el Mesías y te papea con Barrabawi jalo mitad esa puca y pa yo poninte ore Barrabawi era el Mesías ve da ore Mesías da ore rey pe amua a peja pepe y hoy de pepe escritura pepe o pa cuestoma capítulo 18 verso 40 entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este sino a Barrabá y Barrabá era un ladrón. No peabe, no Barrabá, pero hipota. Pea yuca era hande, el cuerpo está más no tiene Mesías. Oye, unos aleros, esa puca y pareía urrero ahí, no entendéis, va a oye, guiando más la ruido de ahí. Famoso, güey. El parte de mi veces a la escuela wiririza, oye, alguno curioso y que ni no entendéis lo de coja, esa puca y pareía nomás. Bueno. Así que entonces tomó Pilato al Mesías y le azotó. Pebañe por 19. Pensamos Pilato hoy no paca Yahshua. Upema Pilato hoy no paca Yahshua. Sí, azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Oye, pues y cuipe corona y coronará porque el rey pues allá acuerdan bojoríramos y cuey otrensa jave ñoati famoso lo mitango avengo lo mitado por andú la especie de espina la lastimosamente en allí vamos ahí va la ya pone estudio de botánica mi pucuete y más te hacen va especie porque a veces y le dicen que en Paraguay está la famosa espina de corona que posiblemente fue de esa especie. Bueno, espina ñoati corona ñoati corona ni na upea igual ñoati corona ni na no pe ande varo socorro ya su usa pues año de pitar upea yo le no se llama en imaginante no mira allá que espinas de ella iba ahí muy la porte yo a ti ya mismo otra ensayo y cuija o yo pude me sigan acá en Guadana a mí la ne corona en su formar con algo romano sí en bojoré ese oye heima ese ibe a pegar con la hipotada que mi fariseo judío cueren aneji cuina porque no es sábila oye cumplir la deseo cuera cuando haremos ahí upema omo iña kaari omo isu PPTI ao pitambarete pona ombo ao hoi ombo a hoi pitambarete pona manto de púrpura isu pe tu shamba toñembo tu saque rey judío cuera pegua rey de los judíos le decían salve rey de los judíos abei upe cuevo hombre poti supe hiquei hovaipi divaro peas a mí y le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas de bárbaros pues por ¿sabes?
Ahí está la tortura. Oye, ya ese oye humillar chupe, se le trató como a uno de los peores criminales. Ma ñandego la ñeña bebé na hija, ego inocente. Ñandego ina la muerto nuestro delito y pecado. Aún un hombre potía que sube la oña arrepentida me llamando como la vez pasada ya pues se lo está pregunta si hoy va a cubrir romano oña arrepentida que está ahí. Y probablemente uno de sus ejecutores se convirtió también. Probablemente hay que profundizar más la historia, ya hay que más la historia romana. Se la estudia que cubrir la policía romana o ñembugua cuebeti equipo o investiga jamás la muerte del Mesías, la cuerpo GK. Añemoi o ya puedo arreglo la sumo sacerdote me han dio presentar y cuerpo falso o tranquilizar más la paisatico emperador ve pues oye pues iglesia sí va vemos o no Roma goy formal está oye calateón güey pero ese ya es después de que le mataron ya a Mashiach y o resucitados es había oye montar la cuerpo famoso upea per resurrección no más la emperador pues sabe entonces vino un oficial romano un centurión ya por las investigaciones y cosas o investigado en Nambrena o sobornado o paga paitelo y me poner reunir en Nambrena por eso ya está en la historia no está en la Biblia pasea o investigado y Catuno mi discípulo fueran dio contacta ceja por informaciones del cuerpo muy para mí la cuerpo para ir con regata sobre la cuerpo que me hacía ya ojo mala y tú andas bueno nunca encontraron el cuerpo y es a mí ABGI entonces Pilato salió otra vez y le dijo mirad os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Bueno, upemamo Pilato onsen yeig o kaut ha he ijupe cuera pe mañamina ano he yeig no pende o cago tu lado y cato no echa pe entende pe echa qua ha ningonda y causaroi va eve iba ningondo ya pues no falla y pe anda y falla hoy pues te mangan por ti es cierto que bueno la ley dice 39 40 menos 1 ñembe por ti azote y que tenía gancho en la punta del azote. Bueno, también eso sí es cierto. Probablemente era gancho de hueso y ya por tipo gancho de pango cada que anda ahí uno ni nada malicia pues polla y pare bueno pues a las escuelas y puro en esa cago la información distintos tipos ahí pero con el Mesías usaron SP y tirapá a cada punta orecote y gancho y de huesos acá que ñembe poti pan de los otros pero pues ver jubuja pues ver periodo manota es la todo es para tortura y muerte le digo a romano prepararla y herramienta cuera sí es cierto o sea no eso no es mentira tenía era gancho de hueso dice que era legal vea y te nañan de equipo esa ñan dentro ahí de cuál se me va pepo oye pepo esa liga ye pego lo que es el alrededor ape punta y te por copeti cuero hija de varos y punta de y depende de oputi mejor ven y entrega cuando y dan en huepo tipo ni oputi cande ve punta de ve van y peo acá eso es 39 o to oye ven a 40 de varos no otros zapatos y esa película más nueva es la más real pues le molieron a golpe ese papá
Mungu y yo me dejó otro zapato y subí. No fue fácil lo que pasó el Mesías. Ñandego y no bebe la responsable ese papá. No era ahí solamente los judíos, no era solamente los romanos. Ñandego ahí ya participaba, ñande culpa, ñandego ñandego putu ahí. De a tu hijo de ella, que puego con a romanos la olla pubesa. Y malandro tego con a judíos, ande piondas ahí beneficiado ahí. Somos beneficiados. Pues a repartir betín audio guri. Hoy no se saca por ahí a lo mitad me redención. Hoy con la chamiola oñe Monsanto y cueja yo más que no entendé por ahí la palabra redención para compartir guri betín audio de cada hija Torah hoy que hablaba de la redención por la sangre del Mesías. Es el problema. Todos éramos violadores de la ley. Después uno cumplía con la ley, no cumplía con los mandamientos. Más todavía ñandé gentiles. Los judíos, pese ahí, con la ley, pero pifiapas y vi, ya ni uno era perfecto. Y seguimos todavía con ese problema de querer desobedecer los mandamientos del Padre. Acá que ya desobedece, ya comete pecado. Pecado es desobediencia. Pecado es desobediencia al Padre, sí, o por el problema. Pero bíblicamente, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Elohim. Entonces, infringir la ley de Dios y 1 Juan 3:4 Reina Valera. Entonces, hermano querido, la de esta persona redimida por la sangre del Mesías, vos estás aceptando que vos sos culpable por su muerte. Ahora, ¿por qué sos culpable? Eres de culpable. Porque en ti violador de la ley. Ande ella muy pon allí, en eres con perdón, eres con yecuputi, eres con yihan mañanderundi. En el perdón maite jamás. Hareñe por un jamás de cumplir en forma, un miley de cumplir sella, güey. O manón de deja y cupope, han de deje jape, han de veces el Mesías, de veces, hace veces co y coina, ñande y la ñaña, pues. Ñande la jipo, o ana, ñande mungu y ana curi, pa ñande la ña merece, hace, oja, oñe muy ñande lugar, el justo por lo injusto. Bueno, les recomiendo ese audio de ayer, por no repetir, pa, güey. Veje hija vejina la ñande redención, je guañe. Nuestra redención por la sangre del Mesías. Muy bien. O sea, y claro, cuando ni contra Roma preguntan, bueno, generalmente cuando Pilato sale a y bebé, Shato Pacho es inocente, en cuando falla y más vendi. Obviamente el Pilato estaba hablando de que el Mesías no hizo nada que pueda amenazar y ni siquiera no violar la ley de los romanos. Porque Pilato me ya pero implacable, ando y casi me pero ni puede chichan. Y tampoco el Mesías violó la ley de la Torah o la ley de los mandamientos, ni uno. Era justo. Pero aún así va eloico. Dios y Berú Barrababe era un violador de la ley, era un ladrón. Y probablemente no solamente un ladrón. Y bueno, amén. Salió afuera, o no cabe, se vota para entender, Roman y peando fallé. O siempre mamo el Mesías, o cada otro lado, ahora ja, iñacane pe corona, ñoati de jewa, o trenzada cuejicuey. Ha upe un bajo hija we chupe trapo putan barete. Ha Pilato he isu cuera. Na ame un pechamo. Na ame hina ko cuimbae. Na ame. Pero ahí lo mitad ponando. En español sería, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Yeshua llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, y su pecuero, mi judío cuero, he aquí el hombre.
Entonces, a ver, hoy lo estaba por andúa, si tiene algún significado, o qué quiso decir eh, Pilato cuando dijo, aquí el hombre. Y Pilato, por un lado, cuando en términos romanos, un rey era considerado divino. Se le atribuía poderes divinos y de que tenía parte de la divinidad. Era un dios. Un emperador era un dios. Que un dios más poderoso le concede poder a él. Y que él es poderoso y él es Dios. Por lo cual se le adoraba a un emperador. Y que no solamente era puro hombre, sino que era también Dios. Como que el Mesías decía que era rey, ya que la hoy po Juriu Pepe, no le coi defensa, ese. Entonces Pilato ya era hecho si tenía una autoridad, tenía que haber alguna divinidad que le iba a proteger, pero claro, es simple como cualquier otro. Como un miorero torturado y chaguande, me pegaba a proteger si era realmente, si era un rey, ¿sí? Y si era un rey, iba a haber un poder divino que le protegiera. Pero para nada, metía a ti ciudadano común, pero en chaguande ahora. Sí, pero ya sabemos por qué. Si el Mesías era protegido, o si ángeles descendían y protegían al Mesías, y ande ya una uleva, ese ya ahorita el año de redención. Y no vamos en el momento. Bueno, vamos a tratar de redondear esto 5 veo. Yeshami. Ahí tienen al hombre. A ver, acá hay nada. Es una expresión que indicaba no poderoso gobernante. Ya. Es ciudadano común y corriente. No tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada. No hay un poder divino que le ampare. Pero sin embargo, el Todopoderoso era el Padre del Mesías que permitió, no permitió, de ahí lo que yo ya puede seguir. Y tiene las ella simple, hombre común y corriente, no le coge a ti desamparado, mina. No. Bueno. Y es a mí otro comentario. No representaba ninguna amenaza para ningún reino. Por eso la expresión he aquí un hombre es como decir he aquí uno más de un ciudadano común. Ahí está. Este ciudadano común. Vean. Pues voy a pensar a tortura. Vean, no hay amenaza. Vean mi líder opun contra Roma y peligroso y te iba a nada. Se oren, digo, ¿dónde es coño me no es una amenaza. Claramente Pilato lo dijo. Era una injusticia lo que le estaban haciendo al Mesías. No había nada en su contra ese papá. A ver, otro. Bueno, si es un hijo de Dios, como le dijeron los judíos, que ese es el cargo con el cual está acusado, con el crimen de blasfemia. ¿Cómo es que el Mesías no tenía nada material para validar su posición y reinado como hijo de Dios sería? Bueno, hijo de Elohim. Claro, los judíos para los judíos sí, ellos dijeron, peándola y pecado, peándola y fallas, hijo de Elohim. Ani que pensar ahí que los comandantes, o sea, el emperador romano también era considerado Filis Dei, hijo de Dios y Dios a la vez. Otro pues allá. No permitimos ahí. Pero título de Mesías, sí realmente era hijo de Elohim, pero los judíos no creían. Entonces le acusaron de blasfemia.
Mateo 26, 63, 65. Pero el crimen, el Mesías es hijo de Elohim, pero el crimen. Doro viejo y la fe moja, que se hace pasar nomás. A la primera añete la peala hijo de Elohim, el todopoderoso, para Pilato y delante de los judíos. El bien va viendo ya, pues moverme la señal, moverme la unificación del pueblo de las 12 tribus, moverme el resurgimiento del poder de Israel y su rey Mesías, da Isporiwa, cuando entendeba ahí. A veces me coqueje, un peango y cotas y pero en la segunda venida recién. La primera venida no entendemos ahí hoy porque es por fe. La primera venida del Mesías tenemos que entenderlo por fe y por revelación, porque era para salvación primero. Bueno, ñan de rescatar, ñan de restaurar en la fe. Jalaña o restaurar la doctrina verdadera del Padre. Ñan de corazón. Hay que jamás la nuevo pacto o hay una promesa o ya para el Padre por boca del profeta Jeremías 31, 31, 33 que él iba a ser para nosotros por Padre y nosotros a él por pueblo, y que él iba a poner en nuestro corazón, en nuestra mente la ley. Allá. Bueno, mi punto lo voy a cumplir en la primera venida del Mesías. Pero para someter totalmente a todos los enemigos, no todavía. Haga segunda venida y dentro del reinado, a explicar ahí mismo para que se ahí. Y bueno, lo mismo pensamos. Ya putana ya continúa en el lunes y con él muy con él. Cote día y quedamos cuarajilla y cuadamos ahí lo mitad. Según la mandamiento, según la de la mandamiento de la llave y catúa benwa o putu uta había mi y catu imagina how cumplían el compromiso porque ahí patronato po vive que tu ella está allá a la llave ahora cuál posibilidad oye pues uñan debe putu uja ara cuarajido y queo con eno cuarajido y que ve. Así es que tapillo WhatsApp con el teque ha yo topata lunes y con éramos y con evo y haisha mi profesora acuerda mi mita y me hasta el lunes niño, shalom, bendiciones, man.